¿Sí? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la vida que nos das, porque cada día que nos regalas, Padre, en este mundo es una oportunidad para mejorar, para ser mejores, Dios, para vivir una vida conforme a tu palabra. Te agradezco por cada una de las personas que están aquí. Tú conoces sus vidas, Padre, tú conoces sus aflicciones, pero tú estás con ellos en todo momento, Dios, y como tú has prometido, nunca nos abandonarás. Siempre nos estás llenando de bendiciones, siempre nos estás dando la salud, nos estás dando todo lo que necesitamos, Dios. Te damos las gracias por eso, te damos las gracias por tu Hijo, Dios, porque a través de Él podemos reconciliarnos contigo, Padre. Te pido que estas enseñanzas que voy a hablar son de ti, Dios. Tus hijos las guarden en su corazón y las apliquen diariamente en sus vidas, mi Dios. Te doy las gracias por todo y te oramos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. En esta mañana quería hablar, hemos estado hablando estos meses con respecto a lo que es el Sermón del Monte, ¿sí? Y cuando hablamos del Sermón del Monte, hacemos mención de que Jesús hizo un discurso ese día ante la multitud. Cuando nosotros hablamos de Guayaquil o hablamos de un discurso, ¿quién es el alcalde de Guayaquil? Jaime Nebot. Muchos de nosotros hemos escuchado cómo Jaime Nebot defiende a Guayaquil. Y esos discursos que él da muchas veces son motivadores. Son mensajes que te llenan de orgullo de haber nacido aquí. Bueno, a los que nacieron aquí, porque yo no soy guayaquileño. De igual forma, hemos visto que Rafael Correa, en ciertas formas, también da sus buenos discursos. Yo he visto también en la manera en que Rafael Correa defiende una época en la que Ecuador tenía un problema con la frontera y él fue a discusión con respecto al presidente Uribe. No sé si han visto. Entonces ahí Correa le dijo sus verdades y lo terminó ahí a Uribe. Y hay otra persona que yo he escuchado, yo no lo vi, pero lo he escuchado en internet, pero la mayoría de las personas que están aquí, las que ya son más grandecitas, escuchó un discurso de Jaime Roldós Aguilera, el presidente que murió en un avión. Ese hombre tenía una elocuencia al momento de hablar, tenía un poder de convencimiento de que te hacía sentir orgulloso de haber nacido en Ecuador, ¿ya? Entonces, lamentablemente ese hombre lo asesinaron, dicen en la historia. Pero cuando nosotros nos hacemos mención de que Jesús dio un discurso, sabemos que ese discurso cambió totalmente la vida de las personas las cuales escuchaban. Jesús había empezado su ministerio y había caminado ya por muchos lugares. Había recorrido ya lo que es Galilea, y en Galilea había hablado ya del Evangelio. Había hablado de las profecías que había en el Antiguo Testamento con respecto a él, o con respecto a lo que iba a suceder con su vida. Había hablado ya en Galilea, había curado enfermos, y después de eso su fama había subido por los lugares cercanos, así que toda su fama había llegado a toda Siria. Y todas las personas que habían escuchado de quién era Jesús, de quién era este maestro, se acercaban con sus enfermos, se acercaban con sus dolencias, se acercaban a Jesús para que Jesús les sanara. ¿Sí? Entonces Jesús ya era un hombre muy famoso en ese tiempo. Y dice que muchos lo seguían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Entonces había mucha gente que ya había escuchado de Jesús y quería que él le ayudara. Pero también le seguían por sus enseñanzas, porque Jesús mostraba una doctrina o una enseñanza diferente a la de los fariseos, porque los fariseos eran unas personas que eran muy tajantes con respecto a la ley, ¿sí? Las bienaventuranzas, o como sinónimo. Entonces Jesús hablaba con respecto a los pobres de espíritu, aquellos que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son limpios de corazón, los pacificadores y los que sufren persecución a causa de su nombre. Dios hablaba a ellos y les explicaba y les enseñaba que mientras su vida esté entregada totalmente a Dios, Dios
los iba a consolar. Dios les había prometido algo a estos hombres. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino a este mundo a salvarnos. El propósito de que Jesús haya venido a este mundo es a salvarnos, a hacer una reconciliación con el Padre, la cual habíamos perdido. Dentro de estas bienaventuranzas hay una muy interesante, la cual es los puros de corazón, ellos verán a Dios. Cuando habla de los puros de corazón, hacen mención de que nosotros debemos mantenernos santos interiormente. Nuestra vida debe ser constantemente fijada en Dios, que debemos siempre tener nuestra vista en Dios para poder algún momento llegar a verlo. ¿Sí? Esa era una parte de las enseñanzas que dio Dios en el monte, Jesús en el monte a la multitud. Y dentro de esas también dice en el versículo 16, ustedes son la luz del mundo, dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, dice. Ustedes deben ser quienes guíen al resto de personas a acercarse a Dios. Vuestras vidas deben reflejar lo que es amar a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros somos responsables de que el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, se expanda por el mundo. Y no solo a las personas que están afuera, sino también a las personas cercanas a nosotros. ¿Quiénes son las personas más cercanas a nosotros? Nuestra familia. Dentro de nuestra familia muchas veces hay personas que no creen en Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que enseñarles quién es Dios, qué es lo que hace por nosotros. Recordemos que nosotros somos responsables hasta la tercera generación, nuestra tercera generación. O sea que yo soy responsable de que mis nietos sean seguidores de Dios. ¿Sí? Eso es con respecto a la luz del mundo. Ustedes sean esa luz que refleje el amor de Dios a las demás personas. Versículo 17, Jesús y la ley. No penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas, o he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús nos dijo, yo soy el Dios de todo esto y vine a hacer lo que me dé la gana. Jesús vino a cumplir su ley y vino a dejar una ley. Nosotros no somos salvos por la ley de Moisés, sino somos salvos por la ley de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que trataba de hacer entender nuestro Señor al momento de su enseñanza. Tal vez muchos de ellos no entendían este mensaje, pero ya más después, con el tiempo, con los otros milagros de Jesús, ellos iban a ir comprendiendo esto. Versículo 21, estoy haciendo un resumen de las bienaventuranzas. La ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún problema con nuestros hermanos? Muchas veces hemos venido con un corazón airado a alabar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios toma esa alabanza, esa gratitud con agrado? Cuando venimos con un corazón enojado, con un corazón airado, muchas veces antes de venir a la iglesia mismo, nuestro corazón pasa algo y venimos enojados acá. Y muchas veces del enojo no podemos alabar bien a Dios. Nuestras mentes no están aquí. Nuestra mente está en lo que pasó. Entonces Dios manda a reconciliarse con su prójimo. Dios manda a hacer una paz para que nos presentemos tranquilos, para que nos presentemos con una mente concentrada a lo que venimos a hacer acá, que es alabar a Dios. Versículo 27, Jesús y el adulterio. Jesús hablaba y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el Antiguo Testamento recordemos que aquel que era encontrado en adulterio era muerto. ¿Sí? La ley era tajante. Si es que se lo veía en el acto, era culpable de adulterio y tenía que morir. Pero ahora Jesús viene y enseña y dice, pero ahora os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
Entonces Dios viene a mostrar que ya no es necesario que nosotros miremos el pecado, sino que una vez que veamos el acto en sí del pecado, sino que una vez que nosotros ya maquinamos en nuestro cerebro, eso ya se convierte en pecado. ¿Qué hay de eso? Es con respecto a los casados. ¿Qué hay de los solteros? La fornicación. De igual forma, aquellos solteros que miran a una mujer para codiciarla, y de igual forma de los hombres, de las mujeres a los hombres, porque también hay que las mujeres codician a los hombres, ya dice que cometen adulterio en sus corazones. ¿Sí? Recuerden que mientras más nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, mientras más cada día nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, más difícil será que nosotros caigamos. En Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Todo lo que nosotros hagamos es porque hay dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Seguimos. Jesús y los juramentos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un juramento, hemos hecho una promesa? Dios, te prometo que ya no voy a volver a fallarte. Dios, te prometo esto, Dios, te prometo lo otro, Dios esto, Dios lo otro, prometo y prometo y prometo. Muchos de nosotros hemos caído en este error de prometer. Y la mayor parte de veces, o la mayoría de veces, no hemos cumplido lo que prometemos. Entonces Jesús manda a que nuestra palabra sea sí o sea no. Nosotros no podemos jurar porque no tenemos nada. No podemos jurar por algo. Muchas veces dicen: te juro por mi madre, dicen, que a mi madre le pase algo, dice. Y si eso fuera verdad, ya no tuviéramos mamá muchos de nosotros. Porque es así, porque nosotros no cumplimos lo que decimos. Entonces el Señor dice: sean prudentes, y cuando tengan que decir que no, digan no. Y cuando tengan que decir sí, sea sí. El conjunto de enseñanzas que daba nuestro Señor en el monte a la multitud era muy completo. Hablaba también del amor hacia los enemigos. El verso 38 al 48 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Porque yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere a la mejilla, devuélvele también la otra. Muchos de nosotros hemos odiado a alguien, hemos tenido problemas con alguien. Yo recuerdo que en mi casa, una vez un vecino soltó a los perros, y nosotros ya sabíamos que esos perros muerden a las personas, porque eran esos perros bravos, no eran esos mansitos. Entonces un día el vecino soltó estos perros, y mi hermana estaba afuera. Entonces casi la alcanzan a morder a ella. Y nuestra reacción de mi papá y mía fue decirle al Señor que tenga más cuidado, porque ya sabe cómo son sus perros, pero nuestra forma fue un poco equivocada, porque lo dijimos en un tono de voz alta. Entonces desde ahí ese señor, nuestro vecino, se agarró contra nosotros, y el Señor nos tiraba basura en la puerta de la casa, el Señor dejaba parqueado el carro donde le dé la gana. No, si no estoy mal, nos quebró un vidrio. Y ese señor nos tenía bronca. Bronca es la palabra. Entonces el señor siempre pasaba, y la señora o la esposa nos saludaba, pero él no nos hacía caso. Entonces llegó un momento en el que un día estaban recogiendo agua, porque se había ido el agua en el sector, y mi papá vio que este hombre estaba cargando una de esas tinas cafés, o una de las tinas grandes, no sé qué era, pero él no podía cargarla solo. Entonces mi papá se acercó y le dijo: vecino, ¿le ayudo? Y él dijo: bueno. Le ayudó, entró, y créame que desde ese momento el vecino cambió. El vecino ahora nos saluda: vecino, si estamos haciendo unos arreglos en la casa, y dice: vecino, si usted desea, dice, puede ocupar esta parte, no se preocupe, dice. Y él es muy amable ahora, saluda, ¿cómo está? Entonces hay una frase que dice que si quieres impactar a alguien, ámalo cuando menos lo merezca, o cuando menos se lo espere. Una acción de nosotros, una buena acción, puede cambiar totalmente a una persona. ¿Y qué más Dios? Dios cambia a una persona.
Tesoros en el cielo. Muchos de nosotros, en el capítulo 6, versículo 19, muchos de nosotros nos afanamos por tener riquezas en este mundo. Nadie está diciendo que la prosperidad es mala, no. Pero muchas veces sacamos del enfoque nuestras vidas y nuestra vida, nuestra prioridad empieza a ser el dinero. Y muchas veces estas cosas nos traen problemas en nuestras vidas. No es malo prosperar, no es malo. Pero enfocarnos en el dinero o enfocarnos que la prioridad es el dinero, tener cosas, tener estas cosas es prioridad antes que las cosas de Dios, eso se convierte en un pecado. Jesús en el versículo 20 dice: si no hacéis tesoros en el cielo, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En este mundo estamos llenos de peligros. La delincuencia está muy terrible. Una vez a nosotros en mi casa se metieron y se nos llevaron las cosas cuando recién nos cambiamos, cuando estábamos por aquí recién. Creo que a muchos de ustedes les han robado. Si no les han robado en la casa, les han robado en la calle. Pero dice que nosotros debemos tener nuestros ojos en Jesús. Siempre nuestra vista debe estar en Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, vino a hacer una reconciliación con nuestro Padre. Recuerden que nosotros estábamos lejos, no teníamos una comunicación. En Romanos habla de cómo es el hombre, que no hay hombre justo. Pero dice que Dios vino voluntariamente a este mundo a ofrecer su vida. Yo le preguntaba ayer a los muchachos, en la clase de jóvenes, le decía: hermana Normita, ¿usted estaría dispuesta a dar su vida por un asesino? Hermana Reina, ¿usted estaría dispuesta a dar la vida por un violador? Estas cosas Dios no miró. Dios vino a este mundo sin mirar ninguna condición. Dios no miró cómo éramos, sino que Dios vino a este mundo a salvarnos por su amor y por amor a Él mismo, dice la palabra de Dios. Seguimos, capítulo 6, versículos 34 y 35, el afán y la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos por el día de mañana? Cada día trae su propio afán o trae su propio mal. Muchas veces no solucionamos los problemas que tenemos en el día de hoy y al día siguiente cargamos doble problema. Pasa otro día, 3 problemas. No podemos salir de un problema y nos metemos en otro. Eso es lo que dice nuestro Señor. No se afanen por el día de mañana porque trae su propio mal. Debemos vivir una vida correcta ante Dios. Muchas veces nuestros problemas son por causa de nosotros mismos, por decisiones equivocadas. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y ese es nuestro gran error. Muchas veces hacemos negocios, dicen, ya, yo sí puedo, porque nuestra sabiduría humana nos lleva a hacer estas cosas. Pero nosotros debemos siempre consultar a Dios estas cosas. Versículo 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no estoy mal, este es ya el capítulo 27. Estaba haciendo un resumen con respecto a lo que Dios estaba enseñando en ese momento. En el Sermón del Monte había una gran multitud y muchos de ellos habían seguido al Señor. Puede que muchos la hayan seguido por su fama, porque tenía fama de que curaba enfermedades. Muchos de ellos también lo pudieron haber estado siguiendo porque habían entendido su evangelio, porque su evangelio ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces,
El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces nosotros caemos en el error de que venir el domingo es suficiente para nuestras vidas. De que muchas veces solo acudir a las reuniones es suficiente para nuestras vidas. Nosotros, como ya mencioné antes, nuestra vida debe estar siempre activa. Debemos tener una fe activa, una fe que nos mueva a aprender de Dios. Cada día estar repasando, cada día estar estudiando. ¿Cuántos de nosotros leemos entre la semana la Biblia? ¿Cuántos de nosotros oramos cada día? ¿Cuántos de nosotros oramos por los alimentos? Muchas veces se nos salta. Muchas veces la oración de los alimentos ya no es una oración de agradecimiento, sino una oración de costumbre, porque lo hacemos diariamente, se vuelve una costumbre, pero no muchas veces lo hacemos por agradecimiento. Entonces Dios demanda a que nuestra vida esté enfocada en Él, en la recompensa que Él nos va a dar después. Porque recuerden que nuestro Señor se fue al cielo y dijo que así como vieron que el Hijo del Hombre se fue al cielo, asimismo lo volverán a ver cuando Él venga por su reino, por su pueblo, por nosotros. Entonces nosotros debemos perseverar cada día. Debemos instruirnos cada día. Debemos instruir a nuestros más cercanos. Padres, madres, debemos instruir a nuestros hijos. Muchas veces yo no soy padre, pero muchas veces los padres cometen el error de decir que mi hijo es pequeño y no quiere ir a las reuniones o no quiere asistir. Un joven o un niño no está en la posición de decidir si quiere ir o no a aprender de Dios. Porque cuando nosotros hacemos lo que el niño quiere, si él dice: yo no voy a ir a la reunión, no quiero ir, llega un momento en que él empieza a crecer y empieza a tomar sus propias decisiones. Y cuando una persona crece, cuando uno ya tiene mi edad, uno ya hace lo que quiere. Entonces, por eso es aconsejable que los padres instruyan a sus hijos desde temprana edad. Yo tengo en la clase de jóvenes a muchos niños a los cuales yo les di en la clase de 7 a 9 o de 7 a 11, creo que era en ese tiempo. Muchos de ellos han crecido. Y para mí es muy, muy satisfactorio o de mucho gozo ver que esos mismos niños ahora se están educando en la clase de jóvenes. Y es lindo para ellos porque se encuentran con sus amigos y ellos van formando una gran amistad. Una gran amistad como la que tenemos muchos de los grandes que estamos aquí. Es una amistad que nunca se va a romper. Entonces Dios manda que nos entreguemos totalmente a Dios y que obedezcamos sus mandamientos. Las dos simientes. Versículo 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu su casa y cayó y fue grande su ruina. Como ya lo mencioné, muchos de nosotros cometemos o tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y cuando nosotros cometemos estos errores, la última parte del 27 dice: fue grande su ruina. Muchas veces nos arrepentimos cuando ya es tarde. Decimos: no debía haber hecho esto, cuando ya lo hicimos. Entonces Dios nos manda, dice que sean hombres prudentes, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa casa no cayó por más tempestades, por más lluvia que vino, no cayó, a diferencia del de la arena. Entonces nuestra base siempre debe ser Cristo, nuestro fundamento es Cristo, nuestra vida siempre debe estar centrada en Cristo.
Cuando nosotros estemos llenos completamente de la palabra de Dios, no va a venir Satanás a hacernos tambalear. Nosotros siempre nos vamos a mantener firmes. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Para concluir, nuestro Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos, ya lo mencioné. Él no miró nuestra condición. Cuando el Señor Jesús se acercó a Simón y lo vio que estaba pescando y ellos no habían pescado nada. Se acercó a él, pidió su barca, dio un discurso a nuestro Señor y se fue con ellos a pescar mar adentro. Y estos hombres incrédulos, creían que ya no había peces, porque ellos habían estado tratando de pescar, pero no habían pescado nada. Entonces el Señor Jesús les dice: tiren las redes. Y dice un verso, si no estoy mal, que la creación reconoce la voz de su creador. Entonces, al momento de que ellos tiran las redes, porque el Señor dijo: tiren las redes, entonces las redes se llenaron de peces. Y en ese momento el Señor Jesús le dijo a Simón: tú desde ahora serás pescador de hombres. Y le cambió de nombre a Pedro. Pasaron los años, pasaron los 3 años, llegó el momento en el que Jesús le dice a Simón o a Pedro, le dice: tú me negarás 3 veces. Tú me negarás 3 veces, le dice. Y Pedro le contesta, dice: no, Señor, ¿cómo yo te voy a negar a ti? Si yo te amo, Señor, ¿cómo te voy a negar yo a ti? Seguramente, con una seguridad total, le dice: yo no te voy a negar nunca, le dice Pedro. Pero el Señor Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Llegó el momento de la captura de nuestro Señor Jesús. Se lo estaban llevando. Dice que mientras se lo llevaban a Jesús, mucha gente lo reconoció a Pedro entre la multitud. Le decían: ¿tú estuviste con Jesús? No, yo no estuve con él. Estás equivocado. Otra persona lo vio: tú estuviste, dice, yo te vi que estabas con Jesús. No, tú estás equivocado, a mí no me has visto. Tercera vez: tú sí estabas con Jesús, yo te vi. No, tú estás equivocado. Al momento de él decir la tercera vez, de negarlo a Jesús, cantó el gallo. Pedro se acordó de lo que le dijo su Señor, y el Señor Jesús lo volteó a ver. Pero el Señor Jesús no volteó a ver a Pedro de una manera enojada porque lo negó, sino que el Señor Jesús volteó a verlo, y al momento de que vio a Pedro, su mirada decía: yo ya sabía que me ibas a traicionar, pero te voy a perdonar, al igual que a todos los que ustedes están aquí, los voy a perdonar. Voy a dar mi vida por ustedes. No importa, Pedro, tranquilo. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Después de esto, de lo que pasó con Jesús, Pedro volvió al lugar donde había estado con Jesús. Y estaba pescando, no encontraba peces. Y dice que a lo lejos, en la orilla, se asomó Jesús. Y dice que le dijo: tiren las redes de este lado. Y ellos no creían. Y después de eso tiraron las redes. Y una vez más las redes se llenaron de peces. Y al momento de Pedro acercarse a Jesús, Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta: tú lo sabes, Señor. Y Jesús una vez más le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta: tú lo sabes, Señor. Y por tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Dice que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Entonces nosotros ahí vemos la misericordia de Dios. Dios no ha visto nuestra condición. Dios, eso es lo que quiso tratar de dar en estas enseñanzas de vida, para que nosotros cambiemos nuestra vida
y vivamos conforme a Dios. En Mateo 7, 28, 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios mostró esa autoridad. No era cualquier persona quien les enseñaba, sino era Dios mismo. Y ellos se sorprendían porque Dios mostraba una inmensa misericordia con respecto a las enseñanzas de los fariseos, porque los fariseos eran muy tajantes con respecto a la ley. Entonces eso es lo que Dios vino a mostrar. Recordemos que Dios nos ama tanto Dios nos ama mucho cuando nosotros somos fuertes, así como cuando somos débiles. El amor de Dios nunca cambia. Nada de lo que nosotros podamos hacer reduce el amor de Dios. Y Dios nunca va a dejar que nosotros nos perdamos. Dios es amor. Nosotros tenemos un concepto humano de lo que es amor, pero en realidad el amor de Dios es indescriptible. Nuestro Dios vino a ofrecer su vida. Y por eso les preguntaba a muchos de los jóvenes, y aquí también hacen la pregunta: ¿nosotros estamos dispuestos a dar la vida por alguien que no lo merece? ¿Estaríamos dar la vida por alguien que hace el daño a otra persona? No. Entonces nuestro Señor Jesús vino a mostrar su amor y su misericordia por medio de esta enseñanza. Así que les invito, hermanos, que guarden estas enseñanzas. Lean el capítulo 5, 6, 7, las bienaventuranzas de nuestro Señor. Habla de cómo vivir de una mejor manera. Habla de muchos temas que nos ayudan a cambiar nuestra forma de vivir. Espero que estas palabras se guarden en sus corazones, palabras no mías, palabras de Dios, y que el Señor les bendiga.